cómo está la educación en América Latina. 61% de las personas no ahorran y quienes lo hacen de manera informal, como le decimos en Colombia, debajo del colchón. En promedio, el 57% de la población no es capaz de cubrir un gasto imprevisto que equivalga a su ingreso mensual personal. Entonces, si pasa algo, casi que toca recurrir a otros métodos que lamentablemente pueden dañar nuestras finanzas. Y número tres, 3 de cada 5 personas en promedio no tienen una meta financiera. Yo quiero hacer como un sondeo muy rápido por el chat. Cuéntenme si ustedes tienen o no metas financieras para leerlos aquí rápidamente, que tengo acá el chat. Por acá Judith me dice no, Jennifer me dice no, no tengo. Ahí está, 3 de cada 5. Otras 2 personas dijeron que sí. Esta, digamos, cifra es correcta. Sí, mi meta financiera es pagar mi apartamento, nos dice Diego. Super, Maribel dice no tengo, Blanca sí tiene. María Cristina dice sí tengo, sí, cada año nos dice Lady Paola, maravilloso. Entonces miren que lo más importante es tener metas financieras. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, cuando uno le pone una meta financiera que es muy grande, a veces no es capaz de procesarlo. Dice, no, pero uno cómo va a ahorrar 1 millón de pesos en un año, sí, con esta inflación, con este salario, etcétera. Yo ni siquiera lo intento. Obviamente eso no es un pensamiento que sea de manera consciente, sino que uno se va desmotivando con el tiempo. Las metas a veces están tan grandotas que el cerebro dice, ni siquiera lo voy a intentar. Pero para eso, con mis amigos de Nu, tenemos una herramienta que les queremos presentar, que es un tracking de metas. Permítanme aquí compartirlo con todos ustedes, porque es un tracking que ustedes ya tienen en el chat. De todas maneras, Vane ahorita nos va a ayudar a reenviar el enlace en donde ustedes tienen las herramientas que les vamos a dar aquí. Pero miren esta preciosidad de tracking financiero. Vamos a verlo aquí en pantalla completa. Ustedes van a poner, mi meta financiera es lo que ustedes quieran. Por favor, sean muy específicos en cuál es esa meta, cuánto es el valor de esa meta, que hablamos por supuesto, números, y también la fecha límite para lograrlo. Esto es muy importante porque le va a dar sentido de urgencia a esa meta y no se va a quedar como un pensamiento allí un poco etéreo. ¿Qué va a pasar después? Hay que hacer un paso a paso de cómo cumplir esta meta. Sí, por ejemplo, acá nos decían, mi meta es pagar mi apartamento. Listo, la tarea número 1 es determinar, por ejemplo, cuáles son las fechas de pago que tengo para ese crédito si pedí un crédito para pagar el apartamento. Si no lo tengo claro, es tenerlo claro, llamar a mi entidad y empezar a hacer como todo eso. Número 2, empezar a apartar ese ahorro para pagar la cuota. Número 3, mirar si puedo pagar más a capital. Acá ustedes le ponen una fecha límite a todas esas tareas que quieren hacer y luego, cuando ya esa fecha límite llegue, esta casilla de hecha, chan, debería estar chequeada. Al final, ustedes pueden también hacer un ejercicio de autoobservación y decir de alguna manera, sí, esto efectivamente lo he logrado, entendí de mí que prefiero metas de esta manera o me motivo más con ciertas cosas. Este espacio es para que ustedes dejen como estos ejercicios de pues observación. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer esta revisión de qué más tendríamos que hacer para cumplir nuestras metas financieras. No sin antes mostrarles otra cosa que es un poco preocupante. Esta es una evolución de factores críticos. En español, eso quiere decir, agarraron 3 características de las personas para medir su nivel de educación financiera. Primero, si gastaban más de lo que recibían, ustedes ven en el moradito claro, si gastaban más de lo que recibían. Si usaban préstamos de tipo no bancario, los conocidos y temidos gota a gota, ¿no? Esta está en la barra morada. Y si ahorraban para emergencias o no. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Que compararon diferentes generaciones. Entonces, acá está la generación silenciosa, representada en esto, los baby boomers, que son de 50 a 60 años, la generación X de 35 a 49 años y de 18 a 34, los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí? Por favor, déjenos ahí un emoji bien millennial para saber que ustedes están conectados aquí con este Dueñas del Futuro 2.0. Bien, miren lo interesante. Agarraron estos 3 factores críticos y se dieron cuenta que la línea de educación financiera no subía, sino por el contrario, estaba bajando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué la contrariedad? Miren que ustedes contestaron la mayoría de preguntas bien del test que hicimos hace un momento, pero miren que los niveles de educación financiera no están yendo bien. Y es muy raro porque tenemos más información, tenemos más videos en Internet, ahora tenemos inteligencia artificial, mejor dicho, todas las herramientas que pudiéramos tener para cumplir nuestras metas financieras. Algo está pasando ahí.
Y es que Richard Thaler lo explicó. Richard Thaler es el ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2017 y él creó una teoría por la cual se ganó el Nobel y es la teoría del empujón. Y esta teoría básicamente dice que usualmente nosotros tomamos decisiones financieras porque son más fáciles en ese momento, pero no porque sean las más convenientes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno hace las cosas para facilitarse la vida en ese momento, pero no necesariamente es la mejor decisión que puede tomar. Y pongamos este maravilloso ejemplo. Uno tiene de este lado, ¿no? Una ensalada con tomates orgánicos, lechuga cultivada en una materita en la casa, mejor dicho, perfecta. Y uno sabe que tiene que comer más ensalada para a futuro prevenir enfermedades, ¿no? Pero ¿qué sucede? Con el día a día, el trabajo, las reuniones y demás, nosotros decimos, prefiero agarrar el celular, pedir a través de una aplicación una hamburguesa que me llegue en 20 minutos y poder seguir con mi vida. Ojo que la decisión de la hamburguesa no es la más racional, ¿no? Pero sí es la más fácil en ese momento. Es más fácil llamar a un domicilio o pedir por una aplicación que prepararse una ensalada. Y esto exactamente es lo que pasa con nuestras finanzas, que tomamos decisiones financieras irracionales porque es más fácil en ese momento y luego nosotros como buenos colombianos decimos, Dios proveerá, luego miro cómo pago eso, luego para eso me parto el lomo trabajando. ¿Se les hace familiar alguna de estas oraciones? Esther Duflo, además, que es la segunda mujer en ganarse el premio Nobel, se lo ganó en economía, dice que las finanzas, aunque no creamos, están estrechamente relacionadas con los comportamientos que tenemos como personas. Una vez dice, ay, la plata, eso tan materialista, la vida es otra cosa, pero en realidad todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ver con dinero. Bueno, casi todas. Por ejemplo, el comportamiento de un departamento o un apartamento que uno vaya a comprar. Si uno compra un apartamento en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, por ejemplo, está atado inconscientemente a quedarse en ese lugar geográfico. Y eso puede cambiar nuestros planes a futuros. Eso es tan solo un ejemplo. También la adquisición de bienes de consumo con deuda. Entonces, uno saca un préstamo de pronto, no sé, un crédito de libre inversión para irse de viaje, para consumir, no para invertir, por ejemplo. Las entidades financieras también tienen muchas condiciones. Sabemos que con Nu eso no pasa porque son humanos simples y transparentes, pero seguramente ustedes han tenido que ir a sucursales, hacer filas en bancos, mejor dicho. Eso con Nu se acabó, pero si nosotros tenemos, digamos, otros productos financieros, seguramente sabemos que el seguro, que el codeudor, que muchas otras cosas. Y finalmente, la edad es un determinante para el nivel de ahorro. Entonces, entre más edad vayamos teniendo, nuestra capacidad de ahorro va disminuyendo. Es por eso que sí o sí hay que arrancar a ahorrar lo más rápido posible. ¿Qué sucede con todo este tema de la educación financiera y por qué, aunque hayamos contestado muy bien el test, vemos un panorama aquí desalentador? Yo siento que es como que nos comportamos como un banco de peces, en donde si un pescadito va a la derecha, todos vamos a la derecha, luego gira a la izquierda, todos vamos a la izquierda, y no sé si han visto como estos remolinos que se hacen de peces. Esta es realmente una pauta de la naturaleza para cuidarse de los depredadores. Ellos se juntan, ¿no? En estos bancos para que si el tiburón pasa, solo se coma a los de afuerita, no a los de adentro. Ahora bien, sucede casi que lo mismo con nuestras finanzas, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, a los papás decir, es que uno se tiene que endeudar para comprarse un carro porque si no, entonces, eso es lo que tengo que hacer. O de repente vemos a nuestros amigos colgados con muchas tarjetas de crédito y sacando tarjetas de crédito y decimos, creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos tomando decisiones irracionales también, ¿no? Motivados, pues, por lo que vemos de las otras personas. Y es que al final nadie nos ha enseñado cómo manejar nuestro dinero. Aquí hay que decir que no hay que ser un gurú, ¿no? Financiero para saber lo que uno tiene que hacer con su dinero. Uno sabe que hay que ahorrar, que hay que invertir, hay que tener un nivel de deuda saludable, pero nada de eso funciona si no hay ejecución, ¿no? La fuerza de la ejecución. ¿Qué pasa con la ejecución? Tiene un grandísimo problema y es que la ejecución no es nada sexy. Es como cuando uno se va a levantar a hacer ejercicio una vez y sí, hago 10 sentadillas, hago 10 abdominales. Uno no se levanta con muchas ganas de eso en el día, así como uno no se levanta un día y dice, uff, qué ganas tengo de ahorrar. En realidad, eso no pasa seguido. Acá la estrategia sí es muy sexy. Lo más sexy del mundo es la estrategia. Es por eso que justamente hoy con Nu queremos presentarle esta estrategia a todos ustedes de preparar tus finanzas para cumplir paso a paso tus objetivos. Vamos a hacerlo en 5 pasos. Paso número 1, ¿por dónde hay que empezar y cuál es ese
ejercicio de observación que tendríamos que hacer. Vamos con otro test, pero no se me preocupen, este no es en Menti. Agarren una hoja de papel que tengan a la mano, su celular si lo tienen a la mano, y vamos a hacer una serie de preguntas muy rápidamente, que ustedes, por supuesto, se van a contestar a ustedes mismos. Las preguntas son de sí o no. ¿Listo? Entonces anótenlas porque al final las vamos a contar. Esto es muy importante. Las preguntas son de sí o no. Usualmente lo que se viene primero a la cabeza es lo que es correcto. Si ustedes empiezan a dudar sobre la pregunta, eso es que no. ¿Listos? Entonces déjenme en el chat si estamos listos con su hoja de papel o también con su celular para arrancar con estas preguntas. Lista, listo. Muy bien, Sara, Laura, Vane, Mariluna. Maravilloso. Vamos entonces con este test. Pregunta número 1. ¿En algún momento del año se toman un tiempo para definir y escribir objetivos claros con relación a sus finanzas? ¿Sí o no? Sea año nuevo, sea mitad del año, sea cuando los contratan, se sientan y dicen, oiga, este año como que quiero ahorrar tanto dinero, quiero salir de deudas, ¿sí o no? Número 2, vamos muy rápidamente. ¿Organizas en un sitio especial las facturas y los soportes de las cuentas por pagar? Sea un archivo en Drive, sea un cuadro en Excel, sea una caja de zapatos para meter los recibos de la luz, del teléfono, de lo que sea. ¿Sí o no? 3, ¿tienes un presupuesto por escrito? Aquí no se valen cuentas mentales de yo sé cuánto gano, más o menos cuánto gasto, no. ¿Por escrito lo tienen? ¿Sí o no? Número 4, ¿comparas tus ingresos con los gastos que vas a realizar durante un periodo determinado con el presupuesto escrito? Es decir, si ustedes no tienen presupuesto en esta número 4, esta es que no. Si sí tienen presupuesto, es que efectivamente ustedes digan, sí, respeté mi presupuesto este mes o definitivamente no, no lo hice. ¿Cómo vamos hasta ahí? Primeras 4 preguntas. Por acá nos dice Gustavo, es así, depende. Esas áreas grises son interesantes en las finanzas. Depende. Número 5, gastan menos de lo que ganan. Número 6, ahorran dinero mensualmente. Número 7, comparan precios antes de tomar una decisión de compra. ¿Sí o no? ¿Tienen determinado un límite mensual fijo de sus ingresos para pagar los gastos? O sea, eh, la pola del viernes, pongámoslo en esos términos, por favor. ¿Tienen un límite para la pola de los viernes o Dios proveerá? Número 9, ¿toman sus decisiones financieras con cabeza fría? ¿Sí o no? Voy a dejar un ratito esas preguntas para que la reflexionen, la anoten. No, cabeza caliente, nos dice Diego Pérez. Lina me hace cara de, no sé qué está pasando. Mi pola. Pues que uno diga cabeza fría, no, nos dice Gustavo. Cristina, sí, pero porque me toca. Mm, Muy bien. Número 10. ¿Pagan todas sus cuentas cumplidamente? Acá es momento de que le chateen al amigo como, oiga, todavía me dé la plata, ¿no? O ustedes no sean ese amigo que no paga cumplidamente. Número 11, al pagar con tarjeta de crédito, difieren a una cuota las compras de consumo. Si, por ejemplo, ustedes van y hacen mercado, compran el café, el tinto, no sé, la comida, lo hacen con tarjeta de crédito y lo difieren a una cuota. 12, ¿están conformes con su situación económica actual? ¿Sí o no? 13, antes de realizar una compra, piensan si pueden costearla y cómo la van a pagar. ¿Sí o no? O cierran los ojos, pasan la moradita y dicen, ahí luego miro. 14, ¿han consultado alguna fuente experta para mejorar la forma en que organizan sus finanzas? Si ustedes están conectados y conectadas a este Dueñas del Futuro 2.0, es un rotundo sí. Muy bien, siempre a veces, sí, sí, maravilloso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a contar la cantidad de sís que tienen. ¿Listo? Entonces, agarren esta lista de 14 preguntas y cuenten cuántos sís tienen. Y si quieren, para aquellos valientes que están conectados, eso, como Mariana, que puso 11 de 14, ustedes pueden ahí, 9, 7, muy bien. 12 de 14, 8, 7 sí y 7 no. Ahí como en la mitad, 11, 9, 10, 10, 11, 14 sí. Uy, muy bien ese 14. Todas sí, mejor dicho.
Muy bien, vamos a ver qué significan esos totales de sí. Si ustedes tuvieron sí mayor a 12, se pueden considerar personas muy organizadas con sus finanzas y solo con pequeños ajustes van a poder cumplir sus metas financieras. Si están aquí con mayor a 12, muchísimas gracias porque su presencia aquí es bien importante para reforzar los mensajes de educación financiera que tenemos. Entre 6 y 11 sí tienen bases sólidas, pero podemos mejorar los hábitos y reforzar para cumplir esas metas. Igual a 5 o menos, tenemos que pensar sí o sí en un cambio de hábitos con respecto al dinero para iniciar a organizarnos y a lograr metas. Entonces, aquí esto básicamente hace también como de una lista de chequeo. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas son, oiga, ¿tiene un presupuesto? Si uno no lo hace, es empezar a buscar las herramientas para hacerlo. Si no guardo mis facturas en un solo lugar, es empezar a organizarlas. Si difiero a más de una cuota para compras de consumo, de repente empezar a revisar si es posible diferir siempre a una cuota estas compras. Es como una lista de chequeo que ustedes inmediatamente pueden empezar a revisar para ver en dónde pueden mejorar sus finanzas. Y algo muy importante, ya vamos algunos meses, ¿no? Por supuesto, del 2023, pero uno tiene que mirar siempre en retrospectiva qué le enseñó el año anterior con relación a sus finanzas. Déjenme en el chat una enseñanza que hayan tenido. Hay personas que dicen a no sobreendeudarme, de repente hay otras personas que dicen a no prestarle plata a un amigo que sé que es mala paga, otras personas dicen a no comprar cosas innecesarias. Uno tiene que empezar a revisar cuál es esa gran enseñanza para saber por dónde empezar a agarrar sus finanzas personales. Porque ¿qué pasa? Que las finanzas personales es como un mar de información, uno no sabe qué tiene que hacer primero. Este es un gran inicio para que se hagan la pregunta, ¿qué me enseñó el año pasado o estos meses de 2023 con relación a mis finanzas? Y acá hay unos aprendizajes muy interesantes. Logré pagar un lote, no sobreendeudarme, a no comprar lo que no necesito, evitar comprar bajo impulsos, me enseñó a ahorrar. La pandemia a todos nos enseñó a ahorrar. Pagar las deudas primero, no comprar cosas innecesarias, respetar el presupuesto, no sacar tarjetas. Bueno, yo creo que sí con la moradita, ahí no hay problema. Respetar el presupuesto, no comprar cosas innecesarias, tener un ahorro, en fin, maravilloso. Acá está como todas estas. Acá dice, tener una sola tarjeta, la moradita. Maravilloso, nos dice Celia. Muy bien. Hay una aplicación que me parece increíble, aparte de la aplicación de Nu, por supuesto, y es esta de Splitwise, que nos hace un control de finanzas y que además funciona para dos cosas. Primero, cuando uno se va de paseo con los amigos y uno pone lo de los peajes, el otro pone lo de la gasolina, de repente otro pone lo de la salida de la comida y uno empieza a no saber qué le debe a quién. Esta vaina es maravillosa porque ustedes meten cada uno su gasto y luego automáticamente dice, usted le debe tanto a esta persona a esta y ya quedan cruzados. También funciona muy, muy bien si ustedes viven con su pareja o con la familia y tienen cuentas compartidas, no sé, para núcleos familiares de 4 personas, 5 personas, lo que ustedes quieran, o con su pareja si van como mitad y mitad. Entonces ustedes pueden descargarla gratis, se llama Splitwise, así como dice, y ustedes pueden colocar ahí los gastos. Y en su versión, digamos que más avanzada, tiene algo muy chévere y es que uno puede saber cuánto se gastó en ocio, cuánto se gastó en el carro, cuánto se gastó en estudio, etcétera. Entonces también está muy chévere para mantener control sobre las finanzas. Hay algo muy importante que también hay que decir y es la generación de ingresos, ¿no? Acá sé que hay muchas personas que trabajan de manera independiente o que están buscando como un cambio en su carrera profesional o en su enfoque y hay un modelo japonés que se llama el Ikigai, que básicamente traduce la razón de ser. Y el Ikigai nos dice básicamente que tenemos que combinar 4 cosas para hacer esto de manera sostenible. Primero, hacer algo que amemos, algo que le haga falta a la sociedad, no sabemos que la sociedad necesita muchas cosas, algo que hagamos particularmente bien, no solo bien, sino que uno lo haga muy bien y sobre todo a lo que alguien pueda pagar, porque de nada sirve como inventarse de pronto un negocio por el que, no sé, nadie le haga falta o nadie pueda pagar. Es muy importante que la combinación de esas 4 cosas sea el Ikigai y ahí debería estar como en lo que nos enfoquemos. Primero, un ejercicio de observación de sus finanzas. Bueno, ¿cómo empiezo a generar ingresos? ¿Cuál es mi mayor problema con las finanzas? ¿Qué me ha enseñado el año pasado con eso? ¿Listas de ejercicio de observación? Vamos a el siguiente paso, que son las deudas y cómo reparamos esas fugas. Muchos de ustedes estaban aquí comentándome sobre las compras impulsivas, ¿no? Como a no comprar por impulso, a no sobreendeudarme para comprar cosas que no necesito. Les tengo esta herramienta que es básicamente un esquema que ustedes pueden utilizar para saber si se pueden permitir una compra o no y nos quita ese impulso de decir Dios proveerá, tarjetazo y luego miro, etcétera. Entonces acá uno puede empezar a pensar en algo que quiera comprar y se va por este esquema.
Listo, quiero comprarme unas sandalias nuevas. ¿Me lo puedo permitir? ¿Sí o no? Como que ahorita no. ¿Es para mí? ¿Sí o no? Si sí, ¿podría ser feliz a alguien con ese dinero? Si yo digo no, te dice mentira. Si digo sí, si puedo hacer feliz a alguien con ese dinero, ¿llego al final del mes? No. Entonces acá nos dice que no, que estamos pensando. En fin, esto es como un esquema de una editorial que se llama Blackie Books. Salió en uno de sus libros y este se llama el Kakebo. Ustedes lo pueden buscar con doble K. Kakebo. Lo buscan en Google y va a salir esta gráfica. Esta es de un libro especial que tienen los japoneses para hacer cuentas y en una edición especial de ese libro salió esta gráfica que me parece muy llamativa, pero sobre todo muy fácil de utilizar para que le bajemos un poco el impulso a esas compras compulsivas. Adicionalmente, hay que hacernos preguntas y tener mucha conciencia. ¿Cómo voy a pagar lo que me voy a comprar? Para nadie es un secreto que para eso trabajamos, para eso es el dinero, uno solo vive una vez y todas las cosas, pero lo que no nos merecemos es estar pagando, ¿no? De más o estar angustiados o no llegar a final de mes por comprar cosas que no necesitamos. Número uno, ¿cuál es esa conciencia? ¿Cómo voy a pagar? Número dos, la tarjeta de crédito no es una extensión de los ingresos. Hay personas que dicen, listo, si yo me gano 1.000.000 pesos y en mi moradita tengo un cupo de 500.000 pesos, entonces mi salario es de 1.500.000 y lo gastamos y lo usamos como si fuera una extensión de nuestro salario, pero hay que tener en cuenta que no es así. Este es dinero que nos estaban prestando para una facilidad como medio de pago, pero no representa nuestros ingresos. Es un compromiso que tenemos que devolver. Y también las estrategias para no sobreendeudarse. Hagan el ejercicio de cuando tengan ahorrado 2 veces el valor, ahí sí se compran eso que quieren. Tomen la foto, ese es un segundo ejercicio. Si uno va por una vitrina o un pantallazo, que ahora somos muy digitales, pantallazo de lo que queremos comprar y guárdenla. Y a las 2 semanas revisen esa foto y muchas veces uno dice, no, no necesitaba esto, elimino la foto o borro la foto de mi celular. Entonces, estas estrategias nos van a ayudar a reducir como ese impulso, ¿no? De querer comprar todo inmediatamente. Adicional, hay que tener muy en cuenta el historial crediticio. ¿Qué mira el historial crediticio? Es básicamente como nuestra hoja de seres humanos adultos. Cada cuánto pagamos, si lo hacemos cumplido o no, si dejamos intereses en mora o no. ¿Cómo lo vamos mejorando? Pues mejorando justamente los hábitos de pago, el nivel de endeudamiento, que mucho ojo no debería ser superior al 30%. O sea, hagan la cuenta de cuánto se ganan ustedes. Máximo el 30% es lo que deberían estar endeudados. La experiencia crediticia, es decir, que utilicemos, ¿no? Productos del sistema financiero y sobre todo el estado de portafolio. ¿Qué es esto del estado de portafolio? Que, por ejemplo, no haya abierto una cuenta de ahorros hace algunos años y la dejé botada, o que me olvidó la tarjeta de crédito y no la volví a pagar. Eso es muy, muy importante para mejorar y construir el historial crediticio. Acá hay un método que se llama el método bola de nieve y uno puede hacer un listado, ¿no? Como de el nombre de la deuda, el total de la deuda, el valor de la deuda y aquí uno puede empezar a organizar esas deudas para pagarlas de manera eficiente. ¿Qué dice el método bola de nieve? Ustedes lo pueden hacer manualmente o en un Excel, como ustedes quieran. Es que ubiquen la deuda la menor deuda, o sea, la más pequeña, a la más grande. ¿Esto para qué? Para que uno empiece a pagar primero la deuda más pequeña y con lo que pagaba la más pequeña empiece a pagar la segunda. Cuando haya salido de la primera y la segunda, empieza a pagar la tercera con ese mismo dinero. Cuando haya pagado la primera, la segunda y la tercera, empieza a pagar la cuarta. Eso sí, no descuiden los montos mínimos de las obligaciones financieras que tienen, pero esto hace que justamente uno tire un copito de nieve por la colina y se vuelva una bola de nieve. Esto da más sensación de avance. Hay personas que dicen que es mejor pagar la que tenga la tasa de interés más alta primero, también es muy válido, pero a veces las que tienen la tasa de interés más alta son también las deudas más grandotas. Entonces, como que si uno va pagando y no ve avance, se puede desmotivar. Mi recomendación es este método bola de nieve. Paso número 3, y una de las palabras que ustedes más mencionaban ahí era el ahorro. Uno guarda un capital para nuestro yo del futuro. ¿Para qué ahorramos? Uno siempre dice, no, es que algo malo va a pasar, cualquier pandemia, una angustia. Hay que ahorrar, sí, para emergencias, para gastos adicionales o para gastos y eventos inesperados, pero también uno ahorra para tener oportunidades, para gastar menos, por ejemplo, en la compra de un tiquete. Nosotros tuvimos un panel fusión súper chévere con Angie Viaja, que es una influenciadora de viajes, y decíamos justamente que hay que tener un colchón de ahorro para que cuando la alarma del vuelo nos suene, tengamos la capacidad de comprarlo ahí mismo. También para oportunidades de inversión, ¿no? Si uno va a invertir, no sé, en Apple, seguramente el CEO no nos va a decir, listo, yo mantengo la acción de Apple a este precio hasta que usted ahorre y ahí se invierta. No, el precio de la acción está a lo que está
ese día, en ese minuto, y si uno no tuvo cómo, se perdió esa oportunidad de inversión. Y también pues para oportunidades de negocio. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo podemos ahorrar sin morir en el intento? Hay varias recomendaciones aquí. La primera es que separemos nuestro dinero en tres cuentas. ¿Listo? Tres cuentas. La cuenta número uno de ahorro, es decir, que cuando a ustedes les llegue el pago de lo que sea que hagan, si son emprendedores o freelance o colaboradores de una compañía, ahorren un porcentaje. Luego empiecen a cubrir las necesidades básicas, el arriendo, el alquiler, los servicios, las cuotas, las deudas, la comida, etcétera. Y finalmente, sí se puedan dar un gustico. ¿Qué sucede con nosotros los colombianos? Llega el dinero y ¿qué hay para hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hay que romper? Gastamos, ¿no? De primeras, o sea, la cuenta número tres. Luego, a duras penas nos arrastramos ya para llegar a final de mes con nuestras necesidades básicas y al final, cruzados de brazos, decimos, es que a uno no le alcanza para ahorrar. Entonces, acá lo que les estamos proponiendo es una inversión de esas cuentas. No gasten, cubran lo necesario y ahorren, no, sino se ahorra primero, se cubre lo necesario y al final sí se da un gusto. Y vamos a hacer estos ejercicios de gimnasia financiera para que ustedes puedan arrancar desde hoy mismo a ahorrar. Número uno, pueden dividirlo en las tres cuentas o también pueden hacer un porcentaje fijo de sus ingresos. Si ustedes dicen, ay, no, eso de las tres cuentas, yo solo quiero ahorrar y ya, es perfectamente válido. Ustedes escogen un porcentaje que puede ser 10, 20, 30, 40 si pueden, muchísimo mejor, o incluso menos de 10, no pasa nada. El 8, el 5, el 3, el 1. Lo importante es empezar a ejecutar. ¿Se acuerdan de lo que decíamos al inicio? Uno sabe que tiene que ahorrar, no hay que ser un gurú y yo no se los tengo que decir, ahorren, pero hay que dar ese paso a la ejecución. ¿Cómo? Seleccionando un porcentaje y, por ejemplo, en su cuenta de ahorros programando un débito automático o diciéndole, ¿no? A la cooperativa de donde ustedes trabajan, oiga, apárteme el 8% porque ellos ya lo apartan y le consignan el salario. Entonces ahí uno ya se ahorra este porcentaje fijo. Un ahorro semanal también sería interesante. De hecho, este es un reto que les tenemos con Nu Colombia y es que la semana uno, por ejemplo, empezando hoy, que es la semana del 8 de mayo, entonces la semana uno ahorren 1.000 pesos, que es bastante viable para la mayoría de nosotros. La semana 2, 2.000 pesos, la semana 3, 3.000 pesos, la semana 4, 4.000 pesos y así sucesivamente. En la semana 51, 52.000 pesos y en la semana 52, 52.000 pesos. ¿Por qué 52 semanas? Porque un año tiene 52 semanas. ¿Y por qué se va avanzando así a poquitos? Justamente para darle al cerebro ese incentivo que necesita para empezar a ahorrar. ¿Qué sucede? Que uno dice 1.000.000 de pesos al semestre. Ah, esos son más o menos 150.000 pesos al mes. No, yo ya no logré hacer eso. Pero si uno le dice al cerebro, esta semana ahorro 1.000 pesos, seguramente dice, es tan fácil, o sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Semana 2, 2.000, semana 3, 3.000 y así sucesivamente. Si ustedes quieren intentar, ¿no? Este reto al final del año, empezando con 1.000 pesos, van a tener 1.378.000 pesos, que puede ser para matar las deudas de culebras, para los regalos, no sé, del Día de la Madre, para el año, para mayo del próximo año, para una salida o para tener un gasto sin culpa. Con No quisimos regalarles una plantilla personalizada que en este momento les estoy proyectando y que también está en ese enlace que les dejó Vane al inicio. Este es el método, ustedes simplemente cambian aquí cuánto quieren ahorrar y ya automáticamente les dice en la semana 1 cuánto, en la semana 2, en la semana 3, etcétera. Si ustedes dicen, no, me voy a ir con menos dinero, 500.000 pesos, por ejemplo, acá miren, 400 pesos la semana 1, 700 pesos la semana 2, etcétera. Esta mi recomendación es que lo impriman porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da sensación como de logro tachar las cosas y decir, listo, semana 1 ahorré 1.000 pesos, semana 2, 2.000, e ir como haciendo esto. También para las personas que tengan niños o niñas en su casa, esta es una gran manera de enseñarles a ahorrar porque a los niños también les gusta como esa sensación de avance. Así que ahí les dejamos esta plantilla personalizada con muchísimo, muchísimo amor de parte de pues Nu Colombia y de quien les habla. Esta plantilla la encuentran ahí. Otro método, yo les estoy dando varios ejercicios de gimnasia financiera para ahorrar. Ahorrar en 6 líneas. Esta es una técnica que se inventó un autor llamado T. Harv Eker, canadiense, muy exitoso y dijo, esta sería una buena manera de ahorrar. Dividir el dinero en 6. Línea número 1. Estos porcentajes son sugeridos por el autor, pero uno bajo su situación económica los puede modificar. 55% para necesidades básicas. Ahí hay un reto porque habría que vivir con un poquito más de la mitad de lo que ganamos, pero
si vamos saneando nuestras finanzas, esto a futuro se puede. Sin embargo, uno puede decir, no, aquí le pongo el 80 o el 90% y está perfecto. 10% de educación. Por ahí quien dice que si uno se llena el cerebro, se llenan los bolsillos. Cómprense un buen libro, asistan a una buena conferencia de un tema que a ustedes les apasione o en el que trabajen. Páguense su pregrado, su posgrado con el 10% para educación. 10% de inversión, es decir, todas estas cosas y oportunidades que vemos que ahora están muy latentes, pero solo el 10%, para que luego no digamos, metí toda la plata y ahora 10% en inversiones. 10% en metas de largo plazo, es decir, un carro, una casa, metas grandotas que no se puedan cumplir de la noche a la mañana. 10% de ocio, colombianos, acá no hay que decir en qué nos tenemos que divertir, y 5% de donaciones, porque el que da, recibe de vuelta. Aquí puede ser la fundación de los perritos de la calle, un mercado para una familia que lo necesite, si asisten a alguna iglesia, 5% de donaciones. Idealmente, este sería como un presupuesto que nos alcance para todo. Fíjense que acá no está el tema de las deudas, porque lo primero que hablamos antes es salir de deudas y ahí sí empezar a construir nuestro ahorro. Pero en este momento estamos en una situación macroeconómica tan compleja, tan cambiante y tan variable que hay que sí o sí hacer crecer el dinero con inversión, porque hay muchos factores, como lo vemos aquí, la inflación, que puede hacer que no podamos cumplir nuestros objetivos financieros. Así que hay que invertir, por supuesto, con mucha responsabilidad y con unas pautas para ganarle a la inflación. Primero, ¿qué no es invertir y cómo identificar una estafa? Yo no sé si ustedes alcanzaron a verse el precio de la historia y este meme es famosísimo. No lo sé, Rick, parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Cuándo? Me prometen rentabilidad fija con un instrumento de renta variable. ¿Qué quiere decir esto? Hay instrumentos que rentan todos los meses lo mismo o en un periodo de tiempo. Un ejemplo de esto son los CDTs, ¿no? Los certificados de depósito término, que dicen, oiga, si usted mete aquí la plata, un banco, en 6 meses yo le devuelvo el tanto por ciento. Es fijo y eso está bien. Pero hay otros instrumentos que tienen la renta variable, es decir, que nadie les puede prometer que se va a quedar una rentabilidad. Algunos ejemplos de eso, divisas. Hemos visto el dólar, por ejemplo, cambiando. Nadie les puede prometer rentabilidad fija ni con dólares, ni con acciones, ni con criptomonedas. Entonces, si alguien les dice, venga, meta aquí plata que yo le compro Bitcoin y le doy el 30%, no lo sé, Rick, parece falso. Número dos, si les dicen que tienen que traer afiliados para ganar plata. Acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque hay negocios multiniveles, ¿no? Que uno compra el champú, el jabón y los perfumes y las ganancias de estos negocios multiniveles están sustentadas, ¿no? En estos productos. Pero si ustedes les dicen, compra acciones y meta 2 personas, o sea, como con cosas que no son tangibles y uno no puede como literalmente agarrar o ver o tocar, huyan de ahí. No lo sé, Rick, parece falso. Número tres, si tienen que entregarle dinero a una persona natural, si la persona dice, ay, venga, para evitarnos la vuelta, deme a mí la plata, consígneme esta cuenta y la cuenta está a nombre de una persona, no lo sé, Rick, parece falso. Siempre si van a invertir, que sean con entidades reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y además que sean entidades que ustedes puedan ver, ¿no? Que estén registradas. Porque si el río suena, es porque piedras lleva. Ese es, pues, el dicho colombiano que de verdad define esto. Hay que tener en cuenta tres pilares, ¿no? Para invertir. Número uno, el tiempo, el monto y el perfil de riesgo. Tiempo, monto y perfil de riesgo. Hay que tenerlo muy en cuenta. El tiempo significa el retorno en la inversión. Es decir, si yo meto un dinero, yo espero que me dé retornos, ¿no? En el corto plazo, o sea, menos de un año y que yo pueda hacer retiros mensuales. Esa puede ser una posibilidad. O no, yo lo quiero es más o menos a 3 años y no requiero hacer retiros mensuales, sino yo sé que a los 3 años voy a retirar mi capital. O un plazo superior a 5 años, en donde ustedes dicen, yo me programo, esta plata se va a invertir y yo sé que en 5 años esto me da una rentabilidad esperada más o menos. Entonces hay que tener en cuenta estos tiempos de inversión. ¿Qué sucede? Que las personas dicen, voy a meter algo en acciones este mes, al otro mes tienen una emergencia, no tienen un colchón de emergencias, sacan la plata y pierden un montón de dinero porque el mercado de valores se movió mucho. Entonces hay que tener muy en cuenta esa expectativa del tiempo y sobre todo esperar a que las inversiones se desarrollen naturalmente, no meter y sacar la plata en una inversión que de repente no funciona así. Y también el tiempo para aprender y para hacer. Si ustedes tienen 6 horas al día, o sea, son unas personas que tienen bastante tiempo, pueden empezar a aprender sobre Forex, que es el mercado de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, etcétera. Si tienen 6 horas a la semana, pueden empezar a aprender de acciones o criptos. Y si tienen 6 horas al mes de acciones, ETFs o criptomonedas. Es decir,
también hay que dedicarle no solo el tiempo a saber cuánto me va a retornar la inversión, sino cuánto tiempo también yo le voy a dedicar a aprender de eso, ¿no? Porque no le van a dar la plata a la primera persona que aparezca, invierta en acciones, yo creo que, no sé, Tesla está como, bueno, eso es especulación, entonces hay que tomarse el tiempo también de aprender en qué vamos a invertir. Los montos, esa es como el tercer pilar de las inversiones. Uno puede decir, bueno, no es lo mismo invertir $100 a $1 y no es lo mismo invertirlo $100 en Forex que $100 en criptomonedas, ¿no? Hay que tener el monto muy claro y también el mercado en donde vayamos a invertir. ¿Por qué? Porque claro, hay, por supuesto, como opciones de inversión que les dicen, desde $1 puedes invertir. Sí, pero así de fácil lo puedo perder. Entonces, los movimientos del mercado están muy bruscos, ¿no? Si uno no sabe, de repente, como le dicen los inversionistas, queman la cuenta, es decir, desaparecen la plata en un mes o menos. Entonces, hay que tener también un ahorro que sea sólido y sobre todo, un ahorro que no necesiten en el corto plazo o que no les duela perder. ¿Qué pasa? Que la gente a veces me han preguntado esto en mis redes sociales, yo sé que esto suena muy influencer, como me han preguntado en mis redes sociales, pero oiga, voy a sacar un préstamo para invertir en acciones y yo creo que al otro mes lo puedo retirar y pago el préstamo y me quedo con la rentabilidad. No funciona tan así, porque recordemos que si fuera muy sencillo, todo el mundo lo haría. Entonces, el monto también es un determinante muy importante. Y finalmente, el perfil de riesgo. Esto es algo que también es determinante. Y hay tres perfiles de riesgo, que traduce básicamente qué tanto estómago tenemos para las inversiones. Hay un perfil de bajo riesgo, es decir, que buscamos seguridad, ¿no? Que no queremos como arriesgar nuestro capital. Y acá, por ejemplo, entran estas opciones de CDT, que uno dice, voy a la fija, es poquito, le gano apenas a la inflación, pero voy a la fija. Moderado, como que está un poco en alto riesgo, un poco en bajo riesgo y está dispuesto a asumir un poquito más, ¿no? De riesgo para lograr tener una mejor rentabilidad. Y finalmente, los perfiles de alto riesgo. Estos perfiles son los que, como decía este famoso personaje de internet, no sé, creo que me gusta la adrenalina. Esos son los perfiles de alto riesgo que meten en acciones, en criptomonedas, que ese mercado se mueve y uno dice, uy, ¿no estás asustado? No, yo sé que eso en el largo plazo se recupera. Entonces, tienen que determinar en qué perfil están ustedes. De hecho, hay muchos test en Internet. Ustedes pueden colocar test de perfil de riesgo de inversiones, les hacen una serie de preguntas y les dicen, oiga, usted es moderado, de alto riesgo o de bajo riesgo. Y a partir de ahí, eso achica mucho el universo de posibilidades que tenemos para invertir. Porque si uno invierte en todo lo que le dicen, también se puede medio enloquecer. Paso número 5 para lograr objetivos financieros, diversificar. Lo que nos dicen siempre nuestras abuelas, no colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Para qué diversificamos? Para ampliar nuestras opciones de inversión, para disminuir nuestro riesgo y para darle solidez a nuestro portafolio. Esas son las tres razones por las cuales uno diversifica. Y uno puede diversificar diciendo, listo, voy a invertir un poquito en finca raíz, un poquito en divisas, un poco en acciones y en un CDT, o sea, en varios instrumentos, pero uno también puede diversificar dentro de esos mismos instrumentos. Es decir, si ustedes fueran inversionistas en finca raíz, pueden decir, listo, voy a comprar una oficina y voy a comprar un apartamento, que son finca raíz, pero que tienen funciones diferentes. Ahí estamos diversificando. Quiero colocarles también este ejemplo de acciones. ¿Qué puede hacer uno para diversificar en acciones? Promediar los precios de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en vez de invertir, no sé, 1 millón de pesos este mes, meta 100.000 pesos en mayo, 100.000 pesos en junio, 100.000 pesos en julio, 100.000 pesos en agosto, es decir, que vaya comprando de a pocos durante un periodo un poco más amplio de tiempo para que si algo le pasa al mercado se vaya promediando y no que metamos el 1 millón de pesos ahorita en mayo, en junio no sabemos qué vaya a pasar, perdí toda la plata. No, vamos promediando sus precios. El tip número 2 es tener una cartera diversa, pero sobre todo con acciones, por ejemplo, que nos sintamos a gusto. Si uno dice, no, definitivamente no me gusta lo que hace Meta con los datos de los usuarios, pues yo no le voy a invertir a Facebook y a Meta. Si me gusta, por ejemplo, el estilo de liderazgo de una compañía como Apple, le meto a eso. Es decir, empresas con las que uno se sienta muy cómodo mirando noticias e informándose porque al final van a ser parte del portafolio. Número 3, invertir en empresas de diferentes sectores por los ciclos económicos. Entonces, no metan todo en acciones de tecnología o todo en acciones, por ejemplo, en la industria farmacéutica, sino tengan acciones de diferentes sectores. Y también invertir en diferentes países. Uno puede invertir aquí, pues a través de la Bolsa de Valores de Colombia, o también puede invertir en el mercado estadounidense, en Wall Street.
miremos también ese riesgo país. Ese es un ejemplo de la diversificación. Y algo también, otro tip que les tengo es que la edad de uno puede ser su seguro. Como nos decía Esther Duflo, el Premio Nobel de Economía, hace algunas diapositivas atrás, es que a medida que van pasando los años, nuestra capacidad de ahorro se va disminuyendo. Entonces, es por eso que tenemos que pasar, ¿no?, nuestras inversiones a un perfil más conservador. ¿Para qué? Justo para conservar más ese capital. Si, por ejemplo, yo tuviera 25 años, que esto dejó de ser verdad hace varios años ya, pero si yo tuviera 25 años, 25% deberían estar mis opciones en un perfil conservador, es decir, irlas bajando de riesgo. Con eso, cuando uno cumpla 50 años, la mitad del portafolio va a ser conservador, 60 años, el 60%. Entonces, este es un tip como para que uno sepa que va pasando, ¿no?, un 1% portafolio conservador cada vez que va cumpliendo años. Algunas recomendaciones finales de salud financiera para darle paso a sus preguntas, que sé que hay bastantes y eso me emociona un montón. Muchísimas gracias por participar. Primero, empecemos a gastar menos de lo que ganamos. ¿Y cómo se empieza a hacer eso? Un listado de mis ingresos, o si es un único ingreso, listo, mirarlo y cuánto me gasto. Si les da un número rojo, ahí hay una banderita. Entonces, mucho cuidado con eso. Diferir a una cuota en la medida de lo posible. Recordemos que con Nu, cuando hacemos compras internacionales, por ejemplo, que se van automáticamente a más de una cuota, uno puede reajustar esas cuotas y no afectar su bolsillo. Número 3, evitar gastos compulsivos con el método del caqueo, que el esquema que vimos, pensando con conciencia sobre estos gastos. Crear un fondo de emergencias, porque uno no sabe cuándo una pandemia pueda pasar, ¿no? Uno estaba fresco antes de la pandemia, ahora hay que tener un colchón de emergencias. Tener esta disciplina del ahorro, les proponemos el reto de las 52 semanas para que vayan ahorrando de una vez por todas y con montos pequeños. Saber con cuánto contamos este mes y cómo lo vamos a gastar, pueden dividirlo con las 6 cuentas de las que hablamos y hay que hacerse periódicamente, como lo hicimos al inicio de esta conversación, un diagnóstico sincero de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Es decir, cómo voy con eso, si estoy ahorrando, cómo me lo estoy gastando. Hay que hacerse un diagnóstico, así como no se va a hacer un chequeo médico, hay que hacerse un chequeo financiero. Y la invitación que tenemos en general con Nu, a que observen sus finanzas, a que sigan asistiendo a estas conversaciones y a que vean qué pueden mejorar, qué cosas pequeñas se pueden cambiar para obtener grandes resultados. Recuerden que al final toda la fuerza está en la ejecución y si no hacemos lo que tenemos que hacer con relación a nuestras finanzas, no vamos a ver cambios. Para mí fue un gusto estar esta noche con ustedes. Recuerden, mi nombre es Karen Suárez. Tengo un libro que se lanzó exactamente hace un año de la editorial Planeta, se llama ¿Y ahorra qué? Y es este paso a paso explicado con texto y también con otras herramientas que ustedes pueden descargar. Así que les agradezco muchísimo a ustedes por la conexión y le doy la palabra a Vane de Nu para que vayamos contestando algunas de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Nu, de Karen, gracias por asistir. Les mandamos un abrazo morado a todos. Chao. Gracias, chao.